Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esta mañana Él se acercó a nuestra cama, nos besó y abrió nuestros ojos. Así que bendecimos su nombre por tanta bondad. ¿Qué vimos el viernes? Fíjese que estamos viendo la rebelión de estas tribus, que están entrando a poseer la tierra prometida. Y fíjese, esa promesa de tantos años, por la cual habían esperado tantos años, fíjese que le había hecho Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría esa tierra. Y por fin están a punto, mire, de entrar. Y ahora estas tribus no quieren entrar. Se enamoraron del lugar donde estaban por conveniencia. Bien, lo que vieron sus ojos. Y ahora ellos deciden, vamos a ir a pelear con ustedes, pero vamos a regresar a vivir a este lugar a donde nosotros estamos ahorita. No quisieron pasar el Jordán, fíjese. Están despreciando lo que Dios les había prometido. Y hoy pasan con nosotros el Jordán, armados para la guerra, delante del Señor. Fíjese, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Aquí, si usted se da cuenta, Moisés ya está consciente de que él para ese tiempo no va a estar. Fíjese, ya no va a estar con ellos, porque ya se habría cumplido lo que Dios le había dicho, que iba a ir a dormir con sus padres. Y es por eso que le está dando estas órdenes al sacerdote Eleazar, para que estas tribus cumplan, para que ellos cumplan con la promesa. Fíjese que ellos están prometiendo. El 31 dice, y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Yahweh ha dicho a tus siervos. El 32 dice, nosotros pasaremos armados delante de Yahweh a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Les están diciendo. El 33 dice, así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijos de José, el reino de Sejón, rey amorreo, y el rey de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios y las ciudades de su país a su alrededor. Mire, yo quisiera parar aquí un momento, aquí, y analizar lo que estamos leyendo. Aquí dice Moisés a estas dos tribus y media que les va a dar el reino de Sejón, que era un rey amorreo. Y yo le doy un consejo a usted. Cada vez que usted lea la Biblia y usted no entienda lo que está leyendo, pare y hágale preguntas al texto. Y va a ver cómo le responde. Yo pregunté quiénes eran los amorreos. Los amorreos se mencionan 87 veces en la Biblia. Y el significado de su nombre es amorreo, quiere decir habitantes en los lugares altos. Y fíjese que los amorreos le hicieron honor a su nombre, fíjese, porque eran altivos, eran orgullosos, creían que eran más fuertes que todos, que eran los únicos que eran fuertes. Eran vanagloriosos, prepotentes, querían estar siempre, fíjese, por encima de los demás. Buscar el reconocimiento, la grandeza delante de los hombres. Eran guerreros verdaderamente crueles y vivían en sus montes altos y ahí adoraban a Baal, a dioses falsos, metido en toda clase de ocultismo, prácticas y rituales satánicos. Ellos tenían un espíritu de orgullo y un espíritu de control, fíjese. Y el control viene después del espíritu de orgullo y la arrogancia. Y hablamos de todo esto porque nos vamos a dar cuenta
en qué lugar iban a habitar esas tribus. Eso es para que usted se dé cuenta. La clase de gente que vivía ahí, donde quería vivir Rubén, Dan y la media tribu de Manasés. Esa influencia iban a tener ellos en su vida. Mire qué peligroso vivir con esta clase de gente. Y podríamos decir, ¿y eso para qué me sirve a mí? ¿Por qué debería de interesarme? Porque esos mismos espíritus que estaban en esa ciudad con esa gente, esos mismos espíritus nos molestan a nosotros hasta el día de hoy. Aún nos están afectando a nosotros. Por eso debemos nosotros de poner atención y que esta clase de espíritus, como el orgullo, la altanería, fíjese que debemos de pedirle a Dios que los mantenga alejados de nosotros, que nosotros no nos llenemos de eso, porque Dios aborrece esta clase de espíritus. Fíjese, en Proverbios 6:16, mire lo que dice: 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Mire, eso es lo primero que está, la arrogancia. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Que el Señor nos libre de toda esta clase de espíritus que estaban viviendo en ese lugar que ellos quisieron, esas tribus quisieron quedarse ahí, fíjese. Y ahora sí, regresando al capítulo 32, el 34 dice, el verso 34 dice: y los hijos de Gad edificaron en Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Hazer, Jogeba, Bet Nimra y Bet Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas, o sea, corrales, para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Hezbón, Eleale, Kiariataim, Nebo, Baal Meón, y dice, y Sibna, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. El 39 dice: y los hijos de Maquir, hijos de Manasés, aquí ya se nombra la media tribu de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó asimismo sus aldeas y les puso por nombre Javot Jair. El 42 dice: asimismo Nova y fue y tomó a Kenat y sus aldeas y lo llamó Nova conforme a su nombre. Así que estamos viendo que la media tribu de Manasés también vivió ahí. Y vemos que estaban contentos de establecerse en ese lugar donde no deberían de haberse quedado, al otro lado del Jordán, sin pasar a la tierra prometida. Entonces, estas 2 tribus y media nunca tomaron posesión, fíjese, de la tierra que Dios les había prometido. Ellos no veían nada malo en eso. Ellos creían que la decisión que habían tomado era la mejor. No quisieron, no pensaron en las consecuencias que esto les traería. Y tal vez en ese momento no le afectó a nadie. Sin embargo, la influencia que tuvieron ellos será terrible al pasar de los años. Que esto que le sucedió a estas tribus que se quedaron con esa influencia maligna, fíjese, lamentablemente con el paso de los años dejaron al Señor. Fíjese la consecuencia de vivir con gente que no sabe nada de Dios y no quiere saber nada de Dios. Fíjese, olvidaron, dice, se olvidaron del Señor. Fíjese, perdieron su identidad de hijos del Altísimo, fíjese, y ellos no miraron nada malo con eso. Por lo mismo, dejaron de adorar al Dios verdadero y se mezclaron tanto con esta gente pagana que se olvidaron del todo de quién los había sacado, fíjese, de Egipto. Que después que vieron el milagro grande que hizo, le pidieron a Jesús que se fuera. Fíjese, en Mateo 8:34 dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera. Para entender lo que yo les estoy diciendo, vamos a leer Lucas
8, capítulo 8, del 26 al 34. Mire cómo dice el 26. Y arribaron a tierra de los Gadarenos, descendientes de Gad, a tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea, donde se asentó la tribu de Gad. Mire, antes de que leerles esto, les voy a decir, ¿se acuerda usted que Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado? O sea, pasaron al lado de los Gadarenos, fíjese. Y se acuerda que Jesús se durmió en la barca y se desató, dice, una tempestad como nunca, una horrible tempestad. Porque el demonio sabía que a lo que iba Dios al otro lado y quería detenerlo, quería matarlo, pero no pudo. Porque dicen que Jesús se levantó y dice que cayó al viento y le dijo al mar que se detuviera, fíjese, y se detuvo. Y los discípulos asustados dijeron, ¿quién es este? Que hasta los mares y el viento le obedecen. O sea, ni siquiera sabían ellos, fíjese, cuál era el gran poder que tenía el Señor, fíjese, en sus manos. El 27 dice, al llegar él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Mire en lo que se convirtieron. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Mire, la gente no lo conoció y le pidió que se fuera, pero el demonio sí, el que está hablando, le está diciendo, Hijo del Altísimo, no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese de este hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Fíjese, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y una legión, fíjese, de soldados, hablando físicamente, es de 6,000 hombres. Imagínese usted cuántos espíritus estaban en ese hombre. El 31 dice, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó en el despeñadero al lago y se ahogó. Ni los cerdos aguantaron, imagínese usted. Los cerdos no aguantaron esos espíritus horribles. Y los apacentaban, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso a la ciudad, vinieron a la ciudad y dieron aviso por los campos y salieron a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. En lugar de alegrarse, tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, volvió. El 38 dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejase ir con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Nos damos cuenta cómo vivían estas generaciones ya pasados siglos. Fíjese, mire lo que les ocurrió a ellos. No quisieron entrar a la tierra prometida. Fíjese, despreciaron lo que Dios les había prometido. Fíjese, y mire cómo los encontramos ahora. Endemoniados. Fíjese, pidiéndole al Salvador del mundo que se fuera de ellos, que se quitara de ahí. No quisieron estar bajo la protección del Altísimo. Ni siquiera, ni quisieron antes, ni quisieron ahora tampoco.
le pidieron que se fuera. Mire qué influencia tan tremenda es cuando estamos con gente que no conoce al Señor. A este nivel llegaron ellos. Vinieron, vieron el milagro, vieron la bendición, pero le pidieron que se alejara de ellos. ¿Quiénes eran estos gadarenos? Pues los descendientes de la tribu de Gad. Fíjese que vivían en la parte equivocada del lugar. Decidieron vivir fuera de la protección de Dios. Se habían olvidado de Dios. Esa influencia terrible, fíjese, con esos espíritus horribles, los habían cegado. Y en esas ciudades idólatras habían generado una condición muy triste en la vida de estos hombres. Y eso es lo que sucede con el creyente, que se aleja, fíjese, de la protección de Dios. Tenemos que perseverar. Tenemos que estar nosotros de día y de noche meditando en esta palabra, que es lo único que cambia nuestro corazón. Preservemos en la fe, seamos fieles a la palabra de Dios, no importando la situación en que nosotros nos estemos atravesando. Creamos en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son sí y amén, dice la palabra. Aquí lo dejamos, me pasé, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado, y las que no, acérquese aquí conmigo, tome una usted, ayúdeme a orar para que el Señor nos conteste. Gracias te damos, Señor, que nos hables verso a verso. Gracias por tu instrucción, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos que tenemos que perseverar, Padre Santísimo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad. Gracias porque nos alcanzaste y escribiste nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, Padre. En esta mañana nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Estamos orando, Señor, por la nietecita de Jorge Montenegro, Damaris Faría, rogándote, Señor, que mantengas tus preciosas manos, bendiciéndola y cubriéndola con tus ángeles, Padre. También te estamos rogando por Sofía, Señor, la nieta del hermano Luis, que ingresó al hospital, Padre bendito. Te pedimos que ponga tus manos sanadoras, Señor, sobre esta niñita, Padre Santísimo, y que esté en la casa con sus padres, Señor, lo más antes posible, Señor, te lo rogamos. También te pedimos, Padre, por Rubén Ramos. Tiene cáncer en el páncreas, Señor. Tócalo, mi Dios. Señor, háblale a su espíritu, háblale a su corazón, para que te reconozca como su Salvador, Padre. Él no te conoce, no tiene ninguna relación contigo, Padre. Pero por favor te rogamos, Señor, que te apiades de su alma, Padre, y lo llames para que esté contigo. También te estamos rogando por Geraldine, Señor, mi sobrinita, para que seas tú el que pongas tus manos sanadoras, Señor, sobre ella y la sanes. Y Señor, te pedimos por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te suplicamos, mi Señor, por esta niñita Fernanda Elizabeth. Sé tú, Señor, poniendo tus manos sobre ella, para que ella mejore, Padre Santísimo. Te pedimos que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer, Padre. Por Joshua, de 2 años, Padre. Pon tus manos preciosas, Señor, para que el cáncer se detenga en el otro ojo, Señor. Creemos en ti, que para ti nada es imposible, mi Dios. Te rogamos, Señor, que lo sanes. Por Dimas González, Señor. Háblale a su corazón, háblale a su espíritu, Señor. Sánalo, mi Dios, pero sánale su espíritu. Es por lo que más te pedimos, Señor, para que Él te conozca y pueda tener una relación contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, Padre, la ponemos en tus manos. Por hermana Julieta, por Bianca, Señor, con esos 2 pequeñitos, Padre. Por Artemio, este joven de 20 años, que pueda salir de esta enfermedad, mi Dios. Y te ponemos a Mabel en tus manos, Señor, para que le sanes esa bacteria que tiene en su cadera. Pero también te pedimos que le hables a su espíritu, a su corazón, Padre Santo. Y ponemos al hermanito Ervin, Señor,
por ese dolor de espalda, y a la hermanita Zeneida, que nos alegramos mucho de haberlos visto ayer, Señor. Un toque tuyo, Padre. Uno solo, Señor. Sánalo, Señor, te lo rogamos. Por el hermanito Jorge, Padre, pon tus manos, Señor, sobre él. Que las noticias para esta semana, Señor, sean de victoria, Padre bendito. Quítale cualquier dolor. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón, Señor. Toma tú el control. Por la restauración del matrimonio de Mario y Pati Nufio. Por su hijita Ali. Te rogamos especialmente por esa cabeza de hogar, Señor. Para que Ali pueda crecer junto con sus padres, Señor, en un hogar lleno de amor. Por el grupo de jovencitas de Honduras que está siendo evangelizado, Señor. Las apartamos para tu reino. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, Señor. Te pedimos que lo ayudes. Y te pedimos que bendigas a los emprendedores, Padre. Esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias. Prospéralos, Señor. Ayúdalos a conseguir sus sueños. Por mi amiga Araceli, Señor. Araceli Chabac. Tócala, mi Dios. Necesita un milagro en su vida. Restaura su cuerpo. Y te pongo a mis hermanas, Señor. A la Clarita, Padre, que ella necesita un milagro con riñones nuevos, Padre. Tócala, mi Dios. Creemos en ti, Señor, que nada es imposible para ti. Por la Raquelita, por la Carol, para que rodees esa casa, Señor, con tus ángeles, Padre Santísimo, como la has cuidado siempre, Padre. Por Audrey, para que la sanes de todas sus enfermedades, Señor. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Dios. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Padre. Por los jóvenes que nos hacen el favor de escucharnos, toca sus corazones, atráelos a ti. Háblale, Señor, a su corazón directamente. Por Héctor Trabanino, por Leslie, Padre, que vuelva en sí, que despierte, Padre, para que pueda oír la voz de tu llamado y puedan entrar y cenar contigo, mi Señor. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, mi Señor, como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien la escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Hasta mañana.